Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros compartiendo en esta nueva edición de Tiempo de Orientación, un programa de panel dirigido por jóvenes que comulga sobre la plataforma de comunicación de Cinevisión Canal 19, que se ve en toda la geografía nacional, con la ventaja, y siempre yo lo planteo, de que se ve en una sola frecuencia. No importa cuál sea su sistema de cable, si pone el Canal 19 estará a las 11 de la noche, por supuesto, estar en sintonía con nosotros. Y hoy tenemos muchas informaciones y un invitado sumamente interesante con el que vamos a estar conversando sobre comunicación política. Pero antes, debo darle la bienvenida a Liz Mieses. ¿Cómo estás, Liz? Muy bien, buenas noches, Julio. Buenas noches a todos los televidentes. Y para mí, tú sabes que es un placer estar aquí todos los jueves. Así es. Tú sabes que hay muchas informaciones en el plano internacional como en el plano local, pero comenzando por aquí, ¿verdad? Porque creo que esta será una semana muy decisiva tanto para el Partido de la Liberación Dominicana como para el Partido Revolucionario Moderno, que son las dos principales organizaciones políticas de cara a los comicios del año 2020. Y digo en el PLD porque el próximo sábado ya se inscriben de manera formal los precandidatos que aspiran a la candidatura presidencial por el PLD. Y esto se hace con una reunión que hace el Comité Central del PLD, que en función de los estatutos es el órgano jerárquico superior de toda la organización, aunque en la praxis, en la práctica, es el comité político. Efectivamente. Entonces, el Comité Central establece en sus estatutos que para elegir a los precandidatos presidenciales, para avalarlos de manera oficial, se necesita un 33% de la matrícula. Resulta que hay 614 miembros del Comité Central. Y de esta matrícula, casi 500 apoyan al presidente Danilo Medina. Danilismo. Que se puede decir que si Danilo quisiera, pudiera trancarle el juego a otros precandidatos. Efectivamente. Para cualquier precandidato inscribirse de manera formal necesita la anuencia del presidente Medina. Entonces, y recientemente se demostró en una reunión que realizó el Comité Central conjuntamente con José Ramón Peralta, donde se le dio instrucciones de que el presidente no tiene un candidato predilecto y que cualquiera puede irse con quien más le simpatice entre las fuerzas del danilismo. Y luego ya cuando se escoja el candidato, el 6 de septiembre, cuando ya se declare la fumata blanca, entonces estaría toda la fuerza en torno a uno solo. Ahora bien, ¿qué sucede? Que la ley de partidos y agrupaciones políticas establece que los partidos deben presentar un límite de máximo 15 precandidatos. Resulta que en el PLD hay más de 15 precandidatos. ¿Cómo va a ser, Julio? Claro que sí. Hay algunos que no han de manera formal ya anunciado que van a aspirar, pero sí hay fuertes rumores de que se van a inscribir el próximo sábado. Pero más de 15. Bueno, tú puedes comenzar a contar, mira. Del danilismo tenemos 7. No, pero 7 hasta ahora, pero hay más, porque del danilismo hay 7 hasta ahora. Se espera que Francisco Javier también pueda inscribirse. Se espera que la doctora Margarita Cedeño de Fernández también se inscriba. Que quería preguntarte porque tengo mucho que no la siento a la vicepresidenta. Pero es una pregunta que quien la debe responder es ella. Bueno, pero quizás a veces, como yo sé que tú manejas temas, a veces me pregunto. Mira, óyeme, te mencioné 3. Te mencioné a Francisco Javier, te mencioné a Margarita. Que ya va por 10. Ajá. En caso de. Agrega Melanio Paredes, que también manifestó públicamente que va a aspirar. Manuel Crespo. Entonces también Hipólito Polanco. Leonel Fernández. O sea, y vamos a imaginarnos que quizás del lado de Leonel haya otro también posible precandidato, porque ¿por qué no? No creo que vayan a disgregar sus fuerzas, porque lo lógico sería que se inscriba Leonel. Ahora, hay más de 15, entonces prácticamente hay un tranque ahora mismo. Y el Comité Central, o quien preside la Comisión Electoral del PLD, Lidio Cadet, propondrá 2 metodologías para la escogencia de los candidatos. Yo desconozco cuáles serán esas 2 metodologías, pero si nos basamos en la tradición, ¿cuál ha sido la costumbre del PLD para la escogencia de los candidatos presidenciales, de los precandidatos? Que presentan una terna de 15 y se aprueban todos. Ahora, pudiera ser también que yo creo que para demostrar fortaleza, sobre todo el equipo
del presidente Medina y en función del tranque que hay de más de 15 precandidatos, pudieran que cada uno de los que aspiran, entonces el Comité Central vote de manera individual por cada uno. Por ejemplo, Reinaldo se presenta, votan 400 miembros del Comité El más Central. votado, que salgan los más votados. El más votado. Sí. Saldrá de los más votados. Si se da esa metodología, Reinaldo, Gonzalo, Amarante, todos los del danielismo, Sí. porque el Tiene Comité mayoría el Central lo va a comité, apoyar. efectivamente. Ahora, ¿qué pasa? Que ahí tuve una señal. Si se da esa metodología, por ejemplo, y Leonel Fernández solamente sale con la aprobación de 202 miembros, que es exactamente el 33%, y tú ves que los demás precandidatos salen con más de 400 y pico Sí, de es un miembros. es un mensaje que se Ahí está tú dando. envías un mensaje Claro. de dónde reside la fortaleza, porque aquí hay que tener en cuenta algo. ¿Quiénes son los que buscan los votos? La dirigencia En la partidaria. dirigencia del partido. Aquí se convocan unas elecciones para elegir, por ejemplo, al presidente del Colegio Dominicano, presidente del Colegio de Abogados. Y si no lo movilizan la dirigencia partidaria del PLD o del PRM, no vota nadie. Efectivamente. Eso es Votan una 10 realidad. gatos. Eso es Porque una aquí realidad. aquí hay un doble rasero. Por un lado se cuestiona la politización de esos gremios, pero por otro lado, sin la politización, No llegarían a nada. la gente es indiferente. Estamos totalmente de Entonces, acuerdo. está interesante el panorama y vamos a ver qué sucede el próximo sábado. Pero hay otro tema, Liz, y ahí me gustaría escucharte, ¿verdad? Y pasarte la bola de la situación que se le presenta ahora al Partido Revolucionario Moderno a raíz de la sentencia del Tribunal Superior Electoral que anula las reservas de las candidaturas a senadores que hizo el PRM, que se reservó, si la memoria no me falla, 29 senadores Sí, a nivel efectivamente. nacional. Entonces esto crea un nuevo escenario que me gustaría escuchar tu opinión en ese sentido. Mira, realmente hablándote de una opinión particular, yo entiendo que no veo el por qué se emitió esa resolución. Eso es mi opinión particular, porque yo estaba de acuerdo con la reserva de cómo lo planteó el partido, cómo se lo planteó el partido también a su dirigencia y cómo lo planteó. Dentro de la ley lo hizo el PRM. Efectivamente. Y el planteamiento real del por qué se reservaron esas plazas. Pero ya que se dio esta situación, la verdad es que nosotros tenemos que esperar que el Partido Revolucionario Moderno indague y vea la resolución en conjunto con su equipo jurídico del tema para poder emitir un comentario de la mano del partido. O sea, no quiero... Sí, a nivel particular no le veo la lógica porque entiendo que está dentro de la ley de partidos que se pueda hacer esa elección de los 29 senadores que se eligieron y entiendo también la forma de por qué el partido lo hizo de esa manera. Entonces, a nivel particular, no le veo lo malo, por ponerte un ejemplo. Yo no he leído el dispositivo de la sentencia, por tanto, no sé cuáles fueron los argumentos que utilizaron los magistrados del TCE. Voy a ver Lo que si sí en estos días... hay una pregunta de eso. No sé si tú viste un listado que envió la Junta donde especifica la cantidad de porcentajes por curul, o sea, por el lado de las diputaciones, de las senadurías, porque la de las Junta regidurías. establece la reserva en función de cada uno de los niveles de elección. Bueno, ahora salió eso, sin embargo, eso Pero no se había visto eso no está anteriormente, contemplado en la ley. efectivamente. Porque la ley te habla del 20%, pero no establece por a los nivel niveles de general. elección. Y te voy a decir algo, la gente, he escuchado comentarios que dicen que, por ejemplo, un suplente de regidor no es un cargo electivo. Una vicealcaldesa no es un cargo electivo. Entonces, eso tiene un pro y un contra. O sea, no un pro y un contra, una discordancia, porque no es un cargo electivo real, pero sí lo es. Porque a la hora que tú sales en una boleta como alcalde, sale también tu vicealcaldesa. Al igual que la presidencia, para tú salir en una boleta presidencial, sale también el vicepresidente. O sea que indirectamente sí es cargo electivo. Pero, vuelvo y te repito, hay que esperar que el partido, que los miembros... Fije una posición de manera oficial. Para sobre entonces todo uno poder dar una... La Secretaría de Asuntos Jurídicos, que Sí. fije su posición. Sin embargo, hay que buscar los argumentos en los cuales se basaron los magistrados. Mucha gente entendió que era un exceso reservarse tantas senadurías, pero los partidos definen estrategias políticas que generalmente no están al alcance de la interpretación de la mayoría de los ciudadanos. Efectivamente. Porque la estrategia se define en función de los intereses de cada partido. Y hay un tema importante y hay algo que hay que reconocer. El Partido de la Liberación Dominicana celebrará primarias abiertas con el padrón de la Junta Central Electoral y todo el mundo será sometido a un cargo. O sea, todo el mundo tiene que ir a primarias, pero hay que recordar algo.
El PLD es el partido de gobierno, es el partido oficialista, Claro. y cuenta con más capacidad, con más recursos Tiene que el Estado arriba. el partido. Julio. Bueno, yo no sé sí, si Sí, porque hay que hablar claro. pero tampoco tú puedes utilizar los recursos del Estado para en un mundo ideal. En un mundo ideal. No, en un mundo ideal no. Hay tenemos que hablar claro. No, pero hay controles. Pero ven acá. El Estado no es un colmado Pero hablando que tú vas a de comprar. controles, ¿tú viste la cantidad que aprobó la Junta Central en la ley de partido para el nivel solamente de las internas? Bueno. 500 millones de pesos, Julio Alberto. Mira, y eso, la Junta ha dado distintos montos. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona. ¿Cómo se maneja? Yo creo que esto puede redefinir el panorama político y vamos a darle seguimiento a estos temas, que siempre lo hacemos en este programa. Señores, vamos ahora a una pausa. Cuando regresemos de la pausa, vamos a conversar en nuestra conversación central o entrevista central de esta noche con el licenciado Alexander Barrios, quien es un consultor político, estratega político, y vamos a hablar sobre el perfil que debe tener un buen candidato, de cuáles son las variables que el mercado electoral está demandando en estos momentos, entre otras cosas interesantes. Yo creo que el programa de hoy será muy edificante, sobre todo para los que aspiran a algún cargo de elección popular y para el electorado, para que aprenda bien a decodificar los mensajes que envían los procuradores de poder. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato. Ya está con nosotros Alexander Barrios, quien es consultor político, estratega en materia de comunicación, y con él vamos a hablar sobre diversos temas interesantes. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien. Buenas ¿Ustedes noches. qué tal? Gracias por la invitación, y a todos los televidentes un saludo muy especial. Me encanta estar aquí en República Dominicana, sobre todo en un ambiente tan interesante en la parte política, ¿no? ¿De dónde es? Que no logro descifrar su acento. Venezolano. Ah, venezolano. Desde pequeño, sí. Ah, qué interesante, mire. Pero estoy permanentemente viendo todo lo que ocurre acá y en el resto de los países de Latinoamérica, desde donde quiera que me encuentre, ¿no? Bueno, mire, aprovechando que usted es venezolano, recientemente estaba leyendo una biografía del expresidente Carlos Andrés Pérez, tratando de buscar de cómo Venezuela ha podido llegar hasta donde está hoy en día, que nosotros vemos como tanta irracionalidad en el presidente de Venezuela, tantas personas pasándola mil y unas, y el gobierno no se sienta en una mesa de diálogo a tratar de buscarle soluciones reales a los problemas, y siempre se busca como un enemigo externo para justificar el atropello a los derechos humanos, entre otras cosas. Y me gustaría ver, desde su punto de vista, que nos explicara por qué, o sea, qué sucedió en Venezuela, que hoy se llegó a un régimen político como el actual, cuando a Venezuela en la década de los 70 le decían la Venezuela saudí, cuando el primer el primer gobierno de don Carlos Andrés Pérez. Pero me habían dicho que venía un solo programa. Para hablar de eso, tendríamos que estar aquí durante un mes hablando, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de sintetizar lo más posible. Mira, Carlos Andrés Pérez, que es quien acabas de mencionar, un personaje histórico de Venezuela, un líder fundamental de la democracia venezolana, que fue en 2 ocasiones presidente de la República, y fue a quien Hugo Chávez, o contra quien Hugo Chávez atentó en 2 oportunidades. Él tuvo 2 intentonas de golpe en el año 92. Hay quienes atribuyen al propio Carlos Andrés Pérez todas las causas de lo que vino después de Chávez en adelante. Yo no llego a ese nivel de achacárselo a él. Una serie de situaciones y condiciones llevaron a lo que finalmente ocurrió en Venezuela. Pero te puedo decir que, por ejemplo, Carlos Andrés Pérez en el segundo periodo trajo un modelo económico que se podría considerar neoliberal, que él empezó a aplicar, pero que no le dieron tiempo de aplicarlo, y que yo estoy absolutamente convencido de que le hubieran dado el tiempo necesario para que eso rindiera los frutos que se buscaban, Venezuela no hubiera caído donde cayó. ¿En qué cayó? Cayó en un excesivo populismo, víctima de un discurso absolutamente populista
y no necesariamente ideológico de Hugo Chávez que lo llevó hasta donde estamos ahora. Hay mucha gente que dice que todo lo malo de Venezuela es Maduro, pero no, eso, la semilla se sembró en el año 98. Claro, Maduro es el resultado. Maduro es uno de los resultados. Uno de los resultados. Pero la verdad es que es muy complicado hablar en tan poco tiempo de la situación en Venezuela. Te puedo hacer ese pequeño preámbulo. resumen. ¿Hacia dónde vamos? Creo que nadie lo sabe. La situación no es tan inmediata como pudo haber parecido hace algunos meses y todavía tiene mucha gente la esperanza de que así sea. Lo que sí estoy absolutamente convencido de que no va a ser pacíficamente, lamentablemente. Bueno, vamos al plano local. Aquí en República Dominicana, me gustaría que nosotros pudiéramos hablar sobre cuáles son las cualidades que desde su punto de vista debe tener o debe tener un candidato a la hora de formalizar sus aspiraciones y salir a buscar el voto de la gente. ¿Qué debe tener? ¿Cuáles cualidades debe poseer, debe atesorar? Sobre todo para los políticos que están en sintonía con este programa. Y esa pregunta que te hace Julio, sería bueno también que tú la llevaras al territorio de la situación actual que está viviendo la política en la República Dominicana. Porque no es lo mismo quizá cuáles son los atributos de un candidato hace 10 años a lo que se vive al día de hoy. Debajo de la pata del caballo. No. De acuerdo. Mira, le respondo a los dos. Yo creo que un candidato o las cualidades que debe tener un candidato deben estar directamente alineadas con el entorno y la situación que se vive en un momento determinado en un país. Lo que dice Liz es absolutamente cierto. No, un líder que quiera llegar en este momento a la presidencia de la República Dominicana no necesariamente tiene que tener las mismas cualidades que debería tener un Juan Guaidó en Venezuela para tratar de sustituir a Nicolás Maduro en este momento. Son dos casos completamente Bukele, distintos. por ejemplo. Exactamente. Porque aquí siempre se ven esos modelos y quieren extrapolarlo No, aquí. hay gente que ya Y de hecho hay un asumido. candidato del Partido Reformista que anda con una chaqueta de Bukele, con unos lentes de lo que usa Bukele, entre otras cosas. Y en el plano dominicano, ¿qué ha podido observar de cuáles son las demandas que el mercado electoral en estos momentos está reclamando? Mira, en el caso de República Dominicana hay una realidad que no puede ocultarse, o nadie debería tener la capacidad de ocultarlo, que es que pareciera que la sociedad está exigiendo un cambio de lo que está viviendo, de lo que ha vivido durante los últimos años. Y cuando hablo de cambio, no quiero caer en nombres, no quiero caer en nombres de organizaciones o partidos políticos, sino que la gente está como agotada de una cantidad de situaciones que fundamentalmente se tangibilizan en manera de corrupción, impunidad, esos términos que están siendo, yo no me gustaría decir que de moda, pero que cada vez son más visibles a la sociedad en todos los países, en este caso de la región latinoamericana. Entonces, eso ha permeado en una manera de verdad prácticamente incontrolable en todos los países, porque yo estoy seguro además que ese tipo de situaciones ocurrían también en los años 50, 60, 70, solo que ahora la sociedad nueva, el avance de la tecnología, las redes sociales te dan una mayor posibilidad a ti como ciudadano de enterarte y de tener mayor acceso a la información, que es lo que ocurre actualmente. Entonces eso abruma a la gente. La gente empieza a ver situaciones muy similares en otros países y empieza a comparar con el suyo, diciendo, oye, pero ¿por qué si este caso que ocurrió en todos los países, en todos los demás países ha pasado esto, ha habido tal consecuencia, ¿por qué en el mío no ocurre? Y entonces la gente, al hacer esa comparación, automáticamente empieza a exigir localmente lo que ellos consideran que en otros países está ocurriendo de manera positiva. Te estoy hablando específicamente del caso Odebrecht, para mencionarte un caso concreto y específico. Mucha gente, como yo lo veo desde afuera, les insisto que no, ni vivo aquí ni soy dominicano, pero desde afuera se ve que la sociedad dominicana está exigiendo que aquí también pasen cosas como han pasado en otros países, Claro, pero en ese caso en particular. Totalmente. Entonces eso evidentemente mueve a la sociedad. Y ese caso en la República Dominicana fue la chispa que provocó que una gran cantidad de personas, enorme diría yo, saliera a las calles a protestar, a exigir el cese de la impunidad y la transparencia. Ahora, también, asimismo, como la gente ha salido a protestar, nosotros hemos visto que los movimientos sociales o como la temperatura en la sociedad tiene como un pico. Por un lado,
hace varios meses vimos como la gente salía a protestar y quería prácticamente un cambio y destruirlo todo. Sin embargo, esa tensión ha ido disminuyendo, y las fuerzas políticas se han ido recomponiendo. De hecho, aquí se convocó una famosa marcha del millón, que muchos la calificaron como un error, porque al hablar de cantidad de personas, entonces ya entraban en un terreno de conflicto con las organizaciones políticas, que son las que tradicionalmente han movilizado personas, y no fueron ni un 5% de las personas que ellos pretendían llevar. Sin embargo, eso pudiera interpretarse también como una derrota, de que bueno, o sea, ¿cómo eso puede en términos electorales incidir en este momento? Mira, qué bueno que hablas de ese tema de movilizaciones sociales, porque antes de comenzar el programa hablábamos del caso Puerto Rico. Yo creo que el caso Puerto Rico se ha convertido en un caso emblemático, y estoy seguro que se va a hablar de él durante mucho tiempo en muchos países. Este verano para Puerto Rico será histórico. Sí. Histórico. Y esta mañana escuchaba un comunicador, por supuesto me reservo el nombre, un comunicador local que criticaba todo lo que había estado ocurriendo en Puerto Rico, porque decía que eso lo habían hecho los reggaetoneros, así utilizaba el término, que cómo era posible que un país se dejara guiar por unos reggaetoneros para ir en contra de la institucionalidad de Puerto Rico. Yo decía, oye, pero qué lamentable ese comentario, cuando la realidad, como yo lo veo al menos, y estoy seguro que los puertorriqueños también lo ven así, la realidad es que no fue que los reggaetoneros fueron los que produjeron eso. El público, que ya tenía muchas quejas alrededor de la gestión del gobernador Rosselló, ya venía con un nivel de hartazgo que venía creciendo. Se presentó lo del chat, que bueno, evidenció las verdaderas características y virtudes del gobernador y de su entorno. ¿Y qué hizo eso? Que ellos terminaron de agotarse. ¿Cómo es que dicen aquí? De cansarse. No, o hartarse. La copa se derramó. Se derramó la última copa. gota Sí. que derramó la copa. Y no fue que unos reggaetoneros fueron los que movilizaron a la gente. La gente se cansó. Evidentemente siempre hay alguien, una voz que es necesaria. Claro, fueron un instrumento. Para guiarla, fueron un instrumento. Claro, un canal. Y lo que hicieron fue no atentar contra la institucionalidad. Al contrario, lo que hicieron fue exigirle a un gobernador con quien ellos no estaban de acuerdo que el gobernador renunciara. Y la institucionalidad funcionó en Puerto Rico al punto de que él renunció y se siguieron todas las normas que debían seguirse. Apenas ayer asumió finalmente quien debía asumir por constitución, por bueno, pero hay un limbo ahora mismo, porque asumió Pedro Pierluisi, pero el Senado lo anuló. O sea, el Senado ante el recurso que sometió la Suprema Corte lo anuló. Entonces ahora... pero ya anoche asumió quien definitivamente Wanda Vázquez. Pero están exigiendo ahora su reclamo también en las calles. O sea, es como un círculo... eso está como complicado. La serie de Netflix, señor. El de Cineiro Claro, Survivor, le tocó a Wanda, vamos a ver qué tiempo dura. Exacto. Pero fíjate que pero funciona. ¿sabes que yo voy claro, está funcionando. Yo voy de la mano totalmente con el comentario de Alexander, porque es una realidad que nosotros tenemos, y lo hemos hablado aquí en el programa, que hay que felicitar al pueblo puertorriqueño, porque realmente salieron a la calle y lograron su objetivo, sea quien hayan nombrado o sea quien sea que vaya a tomar posesión. Mira, ¿quién puede cuestionar lo que yo vi hace ya unos cuantos años de cómo funcionó la campaña del 4%? A favor de la educación. Yo creo que eso no lo puede cuestionar nadie. No, nadie, claro. O sea, eso fue una verdadera movilización social que logró algo que nadie hubiera pensado. Totalmente. De hecho, muchos analistas políticos atribuyen un grave error en ese momento de quien era presidente, de Leonel Fernández, porque cuando la gente exigía un 4% para la educación, que estaba contemplado en una ley que había aprobado su propio gobierno, él dijo, bueno, no le podemos dar un 4 porque hay otros países que han invertido más en educación y sin embargo no han logrado mejorar la calidad de la misma. Y comenzó a justificar las razones de por qué no se invertía eso. Y ahí fue que se produjo una ruptura entre él y un segmento importante de la clase media y la clase media alta de la sociedad dominicana que comulgaba y simpatizaba con él. En ese transcurso, eso es real. Leonel Fernández no apoyó esa movilización que se hizo a favor del 4%. Bueno, pero vamos a continuar, ¿verdad?, conversando con nuestro distinguido invitado de hoy, luego de la pausa. Regresamos de inmediato.
Seguimos por aquí en Tiempo de Orientación con un invitado sumamente especial, quien es Alexander Barrios. Seguimos acompañándonos aquí en la noche de hoy. Alexander, mire, yo quiero que nosotros veamos dentro de la situación política dominicana distintos escenarios en términos generales. Por ejemplo, ¿cómo puede un partido de gobierno constituirse en el cambio, presentar una oferta de cambio luego de 16 años de manera consecutiva en el poder? Desde ese enfoque hay distintos rostros que se barajan ahora en el PLD a raíz de la decisión del presidente de no ir por un tercer mandato, y vemos que sale a relucir ese elemento del cambio. Pero ¿cómo puede ser creíble para la sociedad dominicana si ve que llevan tantos años en el poder? Mira, una posibilidad sería que evidentemente la cara visible sea una cara distinta, una cara joven, sin mayor pasado, pero eso tiene un hándicap, un inconveniente, que es que puede ser una figura muy joven, puede ser una figura muy nueva, puede ser una figura que nadie incluso relacione con nada negativo, pero si la sociedad está consciente de que detrás de esa cara están los mismos que de alguna manera han estado involucrados en todo lo que ellos consideran negativo, ese cambio no va a ser creíble. Solamente para los 100% convencidos, que seguirá siendo su base, la gente que está relacionada directamente con esa organización. O sea, para tú poder convencer a alguien de que hay el cambio, tú tienes que mostrarle pruebas de que hay cambio. O sea, tú no puedes decir, yo le creería a una organización que tiene 16 años en el poder, que vienen por un cambio, si traen a una persona completamente independiente, reconocida por la sociedad, que no ha tenido ningún vínculo anterior ni con esa organización ni con ninguna otra, que sea una persona cuya honestidad haya sido comprobada. Se la está poniendo difícil. Estamos escuchando al analista, Liz. Y no quiero que se tome que estoy hablando específicamente de una persona. Estamos hablando en términos generales. Pero ante el escenario que me pusiste, claro, yo creo que esas son cosas que hay que considerar. Porque en caso contrario es mucho más complicado. Ojo, en política nada es imposible, porque depende de muchos factores, ¿no? O sea, también no depende solamente de un gusto o una preferencia por un candidato, depende también de la capacidad de movilización, de una maquinaria, de una estructura, de recursos. Normalmente un partido en el poder tiene siempre mucho más recursos que un partido de la oposición, por ejemplo, y eso se hace visible también. O sea, son muchos factores los que influyen, pero directo a lo que me preguntabas, para hacer un cambio creíble, tienes que cumplir con las condiciones que te decía hace rato. No sé si usted ha podido estudiar o si Liz le ha comentado sobre lo que sucedió aquí en el año 2016, por ejemplo, entre las elecciones aquí en la capital, entre David Collado y Roberto Salcedo. Roberto Salcedo tenía 14 años dirigiendo la capital, 14 años. David Collado hizo apenas 30 días de campaña. O sea, 30 días de campaña, y terminó imponiéndose porque logró algo que no se había visto en procesos anteriores. Logró fragmentar, primero capitalizar esa ilusión de cambio en poco tiempo, que ahí luego vamos a analizarlo del enfoque de la oposición. Y segundo, logró fragmentar el voto importante de los PLDistas en la capital, que lo apoyaron porque entendían que era mejor opción a la opción que estaba. ¿Usted cree que esas mismas variables pudieran estar latentes para el escenario presidencial, por aquello de que lo que pasa en la capital puede pasar a nivel nacional? Eso es posible. Antes quiero hacer un comentario particularmente de David Collado, porque he visto que ha tenido una excelente gestión que él tiene que seguir desarrollando, y estoy seguro que la gente se lo va a agradecer, quienes votaron por él. Ahí vi que dijo algo, que tiene que seguir desarrollando. Claro, porque a pesar de que ha hecho un muy buen trabajo, es muy poco para lo que estoy seguro que su capacidad puede dar en una ciudad como Santo Domingo. Todas las encuestas lo valoran, le dan por encima del 80. Y eso en su carrera, el mantenerse allí en el Distrito Nacional y continuar con las obras que está haciendo, de verdad que creo que va a abonar mucho en su camino, en su trayectoria como político, que tiene muchísimo futuro, ¿no? En cuanto a si eso pudiera presentarse a nivel presidencial, evidentemente, claro que sí, puede ocurrir. Y más cuando un partido tiene o está
podríamos decir, polarizado. O sea, hay muchas opiniones muy contrarias apoyando a dos facciones de un mismo partido. Allí va a haber un desenlace y no 100% va a estar de acuerdo con el desenlace final. Estoy seguro que gran parte de eso, de la que salga perdedora, por llamarlo de alguna forma, yo estoy seguro que mucha gente va a decidir no votar. Claro, el voto por de la rechazo. otra facción, tampoco votarán por más nadie porque serán de esa organización de corazón. Habrá otros que decidan no votar por ese, pero entonces como un voto castigo podrán votar por otra opción, como un voto castigo contra esa facción. Y habrá otros que voten por el candidato que ganó, aunque no haya sido de su gusto. O sea, están las tres posibilidades, ¿no? Y lo de cómo la oposición puede capitalizar esa indignación que siente la gente y esa esperanza de cambio, porque eso está ahí, el sentimiento está ahí, pero eso hay que capitalizarlo, traducirlo políticamente. Sí. Entonces, ¿qué usted cree que debe hacer la oposición para poder sacarle provecho político a esa? Yo creo que la oposición, en República Dominicana, la oposición tiene un muy buen escenario en este momento y creo que lo que tienes que buscar ofrecerle a la población alternativas y propuestas concretas que le ayuden a entender que son la mejor opción de cara a lo que está ocurriendo en este momento y con las otras organizaciones o la organización que está en el poder. Pero para eso tienes que convencer, para eso tienes que contar con un candidato que no tenga un pasado cuestionable. Eso es fundamental en una situación como la que se está viviendo en este momento. Creo que en República Dominicana está el escenario servido para eso. Y en eso habría que agregarle también de otras experiencias que se han vivido aquí lo siguiente. Por ejemplo, en el año 2012, que existía un hartazgo con el PLD. Porque 2012. En el 2012, correcto. Existía un hartazgo con la obra de gobierno de Leonel Fernández. Su popularidad estaba estaba baja. Luego se dieron otras situaciones, pero el candidato del PLD en ese momento, que era Danilo Medina, logró articular un discurso que consistía en lo siguiente. Él planteaba continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se hizo. Me acuerdo de ese eslogan. O sea, fue autocrítico con las cosas negativas y pudo como generar cierta ilusión de cambio siendo autocrítico. Ahora, eso es una situación muy difícil para un candidato oficialista. Claro. Porque cuando tú eres crítico con el gobierno que te está apoyando, entonces tú generas cierto roce. Y muchos analistas han planteado de que lo que provocó que se unificara el PLD en torno a Danilo Medina fue la amenaza externa que había hecho Hipólito Mejía, que en ese momento le llevaba más de 25 puntos en las encuestas, de que iba a trancar a todos los PLDistas. Entonces eso provocó de inmediato que se unificaran. ¿Usted cree que eso pudiera reeditarse ahora de cara al 2020? De que el candidato oficialista pudiera presentar un perfil similar, por ejemplo, entre los delfines que se hablan, del presidente Danilo Medina. Lo que pasa es que, por lo que he estado viendo en los últimos días, después del anuncio del señor presidente, pareciera que todos los que están lanzados en esa carrera son de su grupo. De su anillo, como le dicen aquí en la República. De su anillo, y que todos están buscando un mismo fin, que es derrotar a la otra facción. Entonces, todos están identificados con él. Entonces, por eso yo decía al principio que es muy complicado tú ser un candidato que efectivamente represente una opción de cambio cuando todo el mundo sabe que está siendo impulsado por el que la gente quiere cambiar. Entonces, o sea, es como que tú me digas, mira, yo te quiero cambiar a ti de allí y yo no quiera que me cambies, pero no hay manera de que yo diga que no. Entonces digo, está bien, cámbiame a mí y yo traigo y pongo aquí a mi hermano, o pongo aquí a un hijo mío, o pongo a mi socio, sí. Es lo mismo. Entonces, ¿Y usted que vio el discurso del presidente como consultor político, cómo lo vio, cómo lo analiza, qué variables podemos extraer ahí? Por ejemplo, yo lo vi al presidente como molesto, se vio como molesto, se vio como irritado.
Me gustaría usted como consultor, a ver qué... Yo te voy a hacer una pregunta. Si tú hubieras estado en los zapatos del señor presidente, ¿tú hubieras estado molesto? Claro. Claro. O sea, porque fíjate, lo que pasa es que la gente piensa... Molesto se lo digo yo bonito, porque usted es bonito, pero fuera de cámara le diré cómo yo me hubiese sentido. Mira, es que lo que pasa es que sí hay personas que de manera innata tienen las cualidades para disimular incluso ese tipo de posiciones o sentimientos. Y eso incluso se logra con mucha preparación, mucha capacitación. Pero no todo el mundo lo logra, ¿no? Entonces, evidentemente, en cuanto a forma, yo noté exactamente lo mismo que notaron Perdóname, ustedes. Alexander, pero yo creo que en el caso de ese discurso y del presidente como tal, él no quiso esconder su molestia. Así lo percibo yo. Eso es otra opción. Bueno, una interpretación. Es otra Así lo opción. Yo me inclino más por lo que plantea Alexander, porque no es que tú quieres que, bueno, hay gente que lo logra, que se le es fácil, hay otros que no. Lo que pasa es que también el presidente, con todo respeto, no es de las personas que suele ser muy visible, ni exponerse mucho en público. Entre sus virtudes no está la oratoria, no es una persona que domina como ese escenario externo así. No es un Manuel López Obrador que todas las mañanas a las 6 de la mañana está frente a los medios hablando cualquier cosa. El presidente acá ha sido mucho más discreto, no habla siempre, entonces ese tipo de situaciones evidentemente no van a ser las que él mejor maneje. Y viendo eso que usted plantea, que sí, aquí en la política dominicana siempre ha estado como presente ese rasgo de los grandes oradores, y me parece que también lo pudiéramos extender a América Latina, sobre todo en la década de los 70, de los 80, de los 90, pero ya en el siglo XXI como que ha dado un matiz distinto, y desde esa perspectiva, ¿qué usted entiende que sean como, y le hice la pregunta al principio, pero me gustaría reformulársela, las exigencias o las variables que el mercado electoral está demandando? O sea, podríamos decir, bueno, la oratoria, no sé, o sea, que me gustaría saber qué usted opina de eso. Mira, temas como la oratoria, por ejemplo, que lo acabas de mencionar como un ejemplo, eso la gente joven, la gente de hoy día, cree menos en alguien que tiene una oratoria que se nota que es estudiada y el que levanta la mano. Ese discurso prefabricado, rebuscado. La gente joven le huye a eso, le huye. O sea, prefieren ver a un candidato, si es que llegan a ver a un candidato, porque muchos de ellos ni siquiera les interesa ver a un candidato. Y hay que ser claros en eso. Porque no les interesa, o sea, piensan que es un error, porque los jóvenes deberían estar identificados e involucrados en política, por muy desprestigiada que esté. Pero si a un joven tú le dices, mira, si te gusta un líder al estilo antaño, que es como el que describías, o un líder fresco, novedoso, que no esté acartonado, que más bien que sea capaz de levantarse las mangas, más directo quizá hablando, esté en el cara a cara con él, que sea capaz de hacer un live por Facebook para comunicarse con ellos y no necesariamente solamente un video tipo alocución, sino que la persona que vaya hasta su barrio y lo visite y le pregunte qué es lo que te está pasando, qué necesitas y que la persona se sienta tomada en cuenta. Yo creo que eso es lo fundamental. Más allá de la forma, es importante ese cara a cara y ese acercamiento y esa empatía que puede generar un candidato en cualquier persona de la sociedad. Eso es fundamental. Bueno, muchas gracias, Alexander, por haber estado compartiendo con nosotros. Yo creo que aquí hay buen material, ¿verdad? Sí. Pensaba que me iba a preguntar quién creía yo que iba a ganar, pero como no me lo preguntaste, vamos a ver. Está bien, en otra ocasión se lo acabó el tiempo. Se lo vamos a preguntar, así es. Gracias por haber estado compartiendo con nosotros y gracias también a la comunicadora Liz Mieses. Si Dios lo permite, mañana a las 11 de la noche estaremos una vez más con ustedes. Pasen feliz resto de la noche.